Bienvenidos a esta sexta sesión del curso de Introducción a la Lectura de la Biblia. Hoy trataremos de unos textos y unos hechos esenciales en el Nuevo y el Antiguo Testamento que conviene revisar para continuar hasta la séptima sesión, donde veremos más claves de lectura y de comprensión. Como oración inicial, os propongo que practiquéis una oración de alabanza citando la Biblia. Por ejemplo, yo te alabo, Señor, porque así como guiaste al pueblo de Israel a la libertad, sé que me llevas también a mí a la libertad del pecado. ¿Entendido? Entonces, pensad un momento del Evangelio o también del Antiguo Testamento, como he hecho yo, en el cual podáis hacer esta alabanza citando un momento de la Biblia. Vamos a hacer una revisión de los hechos esenciales que ocurren en el desierto cuando Moisés conduce al pueblo de Israel hasta la tierra de Canaán, porque estos hechos son fundantes de la nación de Israel, como vais a ir viendo. Nos dice entonces el capítulo 19 del Éxodo, versículos 1 al 8, que al cumplirse el tercer mes de la salida del país de Egipto, ese mismo día los israelitas llegaron al desierto de Sinaí. Habían partido de Refidim. Una vez llegados al desierto de Sinaí, los israelitas acamparon allí frente al monte. Moisés subió al monte de Dios. Yahvé lo llamó desde el monte y le dijo: Habla así a la casa de Jacob y anuncia esto a los hijos de Israel. Vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de verdad me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que has de decir a los israelitas. Moisés fue y convocó a los ancianos del pueblo y les expuso todas estas palabras que Yahvé le había comunicado. Todo el pueblo a una respondió: haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Moisés transmitió a Yahvé las palabras del pueblo. Vemos pues que en esta cita Moisés sube al monte sagrado llamado por Yahvé y Yahvé ofrece una alianza que el pueblo afirma que va a cumplir, que acepta ser lo que Yahvé les pide, un reino de sacerdotes y una nación santa. En la siguiente cita veis que pongo baja Moisés, sacrificios, en Éxodo 24, 3 al 8, nos dice que Moisés vino y transmitió al pueblo todas las palabras de Yahvé y todas sus normas, y todo el pueblo respondió a una: cumpliremos todas las palabras que ha dicho Yahvé. Entonces Moisés escribió todas las palabras de Yahvé. Se levantó temprano y construyó al pie del monte un altar con 12 estelas por las 12 tribus de Israel. Luego mandó a algunos jóvenes israelitas que ofreciesen holocaustos e inmolaran novillos como sacrificios de comunión para Yahvé. Moisés tomó la mitad de la sangre y la echó en vasijas, la otra mitad la derramó sobre el altar. Tomó después el libro de la alianza y lo leyó ante el pueblo, que respondió: obedeceremos y haremos todo cuanto ha dicho Yahvé. Entonces Moisés tomó la sangre, roció con ella al pueblo y dijo: esta es la sangre de la alianza que Yahvé ha hecho con vosotros, de acuerdo con todas estas palabras. Como veis, el sellado, digamos, de esta alianza nos dice que hasta aquí que Moisés anotó todo lo que, digamos, escribió todo lo que le dice Yahvé, y el pueblo ratifica ya por tercera vez que va a cumplir. Y esta alianza se sella con la sangre de animales. Se hacen sacrificios y con esa sangre se rocía al pueblo. Lo cual no hace falta ser muy imaginativo para recordar cómo es imagen, como iremos viendo en la última sesión, de lo que ocurre en la nueva alianza, en la que con el agua y la sangre y cómo se hace con el agua la bendición del pueblo también. Seguimos entonces y vemos que en 24, 15, 18 Yahvé dice a Moisés: sube hacia mí al monte, quédate ahí y te daré las tablas de piedra
con la ley y los mandamientos que he escrito para que los enseñes. Se levantó Moisés con Josué su ayudante y subieron al monte de Dios. Dijo a los ancianos: esperadnos aquí hasta que volvamos. Aarón y Hur quedan con vosotros. El que tenga algún problema que recurra a ellos. Después Moisés subió al monte. La nube cubría el monte, la gloria de Yahvé descansaba sobre el monte Sinaí, que estuvo cubierto por la nube durante 6 días. Al séptimo día, Yahvé llamó a Moisés en medio de la nube. La gloria de Yahvé aparecía a los israelitas como fuego devorador sobre la cumbre del monte. Moisés penetró en la nube y subió al monte y permaneció allí 40 días y 40 noches. Fijaos que en las tres lecturas que llevamos hechas en este apartado, aparecen ya cuestiones que no son muy familiares. El monte, la nube que hay en el monte, las 12 tribus, el sacrificio ante un altar, el rociado con sangre, en este caso, no con agua, y las tablas de piedra. Seguimos avanzando, no es que lo que hay en medio no sea importante, que lo es, pero no podemos leerlo todo. Y nos vamos al 32, Éxodo 32, 1-6. Recordad que acabamos de decir que Moisés les ha dicho: queda Aarón con vosotros, Aarón hermano de Moisés, por si tenéis algún problema. Y en 32, 1-6 dice así: al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, se reunió en torno a Aarón y le dijo: anda, haznos un Dios que nos guíe, pues no sabemos qué ha sido de ese Moisés que nos sacó del país de Egipto. Aarón les respondió: quitad de las orejas los pendientes de oro a vuestras mujeres, hijos e hijas, y traédmelos. Todo el pueblo se quitó los pendientes de oro de las orejas y los entregó a Aarón. Él los tomó de sus manos, los fundió en un molde e hizo un becerro de fundición. Entonces ellos exclamaron: este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. Al verlo, Aarón erigió un altar ante el becerro y anunció: mañana habrá fiesta en honor de Yahvé. Al día siguiente se levantaron de madrugada y ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios de comunión. El pueblo se sentó a comer y beber y después se levantó para divertirse. Como vemos, tras los 40 días, el pueblo se impacienta. Número 40, muy relevante en la Biblia, como sabemos. Y no tarda en romper la alianza que acaba de jurar, exigiendo que se haga un ídolo de oro, aunque siguen llamándole Yahvé. Fijaos que dicen que habrá fiesta en honor de Yahvé, pero que con este ídolo que se funde, un becerro, dicen: este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado del país de Egipto. ¿Por qué ocurre esto? Hay que recordar que los israelitas estuvieron más de 400 años en Egipto y asumieron deidades locales, como el becerro de oro, que no es otra cosa que Apis, uno de los dioses de Egipto. Vamos entonces, y en Éxodo 32:15 nos dice que Moisés se volvió y bajó del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, tablas escritas por ambos lados, por una y otra cara estaban escritas. Las tablas eran obra de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas. Y continúa: al oír Josué las voces y el griterío del pueblo, dijo a Moisés: ¿hay gritos de guerra en el campamento? Respondió Moisés: no es grito de victoria, no es grito de derrota, es grito de algazara lo que oigo. Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés ardió en ira, arrojó las tablas y las hizo añicos al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho y lo quemó, lo molió, lo esparció en el agua y se lo dio a beber a los israelitas. Entonces Moisés, que baja encendido por la ira, como hemos dicho, rompe las tablas y la tribu de Leví asume la llamada de Moisés al sacerdocio y la represión sobre las restantes tribus por su infidelidad. Esto lo explica en 32, 25, 29 y en Números 3, 12, 13. A la llamada de Yahvé, en 34:1, Yahvé dijo a Moisés: tállate 2 tablas de piedra como las primeras, sube donde mí al monte, y yo escribiré en ellas las palabras que había en las primeras tablas que rompiste. Es decir, Dios invita a una renovación de esas tablas y a una renovación de la alianza. Así lo hará Moisés,
subirá, y el libro del Éxodo en 34 y nos relata los pactos que Yahvé exige o presenta a Moisés: guarda la fiesta de los ácimos, no te harás dioses de metal fundido, todo primogénito es mío, durante 6 días trabajarás, pero el séptimo descansarás, llevarás los primeros frutos de tu suelo, y dice: escribe estas palabras, pues a tenor de ellas hago alianza contigo y con Israel, dice en 34:27, y que Moisés estuvo allí con Yahvé 40 días y 40 noches sin comer ni beber agua. 40 días sin comer, que nos suenan también del Nuevo Testamento, al igual que nos dice cuando también explica la subida al monte. Luego dice que cuando Moisés desciende en 34:29, que al bajar no sabía que la piel de su rostro se había vuelto radiante por haber hablado con Yahvé. También nos recordará después cuando leamos la ascensión al monte Tabor de Jesús con sus discípulos. Tanto tenemos estos hechos, los 40 días y 40 noches, y sigue el resto del libro del Éxodo con las instrucciones que Moisés da al bajar. Es decir, Moisés formula al pueblo, informa de esta segunda alianza que Yahvé ha presentado con estas segundas tablas de la ley, en las que ha escrito lo mismo que las primeras, y lo primero es la ley del descanso sabático. Luego hay unas instrucciones para construir una morada para Yahvé, una tienda, la mesa de los panes de la presencia, el candelabro de oro macizo, el altar del incienso, el altar de holocaustos, un atrio, los ornamentos del sumo sacerdote, y finalmente en 40:34 nos dice que la nube cubrió entonces la tienda del encuentro y la gloria de Yahvé llenó la morada. Moisés no podía entrar en la tienda del encuentro, pues la nube moraba sobre ella y la gloria de Yahvé llenaba la morada. Y también nos dice que la nube guía a los israelitas, y así acaba el libro del Éxodo. Nos encontramos a continuación del Éxodo con el libro del Levítico, o Manual de Santidad. Es donde se contienen con gran detalle instrucciones de los rituales de sacrificios, incluso prohibiciones, habla de enfermedades, habla de la prohibición del alcohol, por ejemplo, forma de purificación de la parturienta, cómo tiene que ser la unión conyugal, la ley de santidad, en fin, una serie de normas, digamos, para el sacerdocio levítico. Inmediatamente después viene el libro que llamamos de los números. Le llamamos así porque contiene un censo. En realidad el nombre del libro es En el desierto, y narra una serie de hechos que ocurren en el desierto hasta la entrada en Canaán, y lo que considero más relevante es que tengamos un cierto conocimiento de lo que ocurre en el capítulo, según se narra en capítulo 13 y 14. Ir, por tanto, a números 13 y 14. Número 13 nos narra cómo Yahvé ordena a Moisés enviar hombres a explorar la tierra de Canaán, y que vaya uno por cada tribu. Detalla quiénes son, y lo más relevantes veréis que son Caleb, que es por la tribu de Judá, y en el versículo 16 dice que envía a Josea, hijo de Nun, pero que Moisés le llamó Josué. Es decir, cuando sabéis que en la Biblia la asignación de un nombre es la asignación de una misión. ¿Y qué significa Josué? Josué significa Dios salva. Estos hombres regresan al cabo de 40 días, nos dice el versículo 25, y explican que sí, que el país mana leche y miel, que es una forma hebraica de decir que es un país muy próspero, en el sentido de que da muchos frutos y que es un vergel en parte del país, etcétera, pero que hay grandes ciudades y que los hombres son gigantes. Dice, hemos visto también gigantes, hijos de Anac, de la raza de los gigantes. Nosotros nos veíamos ante ellos como saltamontes, y seguro que eso mismo les parecíamos a ellos, dice el versículo 33. Aunque Caleb, versículo 30, ha dicho, subamos y conquistemos el país, sin duda podremos con ellos,
hay una cierta rebelión, ¿no? Los israelitas se ponen a murmurar y decir, ojalá hubiésemos muerto en Egipto o en el desierto, y ante ellos Josué y Caleb reiteran que si Yahvé nos es favorable, nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Versículo 8, 14:8. No os rebeléis contra Yahvé, pero nos dice en el versículo 10, cuando ya estaba la comunidad a punto de apedrearlos, se aparece la gloria de Yahvé y Yahvé anuncia un castigo. Hay un diálogo entre Yahvé y Moisés y el perdón de Yahvé por estas palabras y por las palabras que le ha dirigido Moisés. Es este diálogo que presenta, ¿no? Hay unas ordenanzas sobre el sacrificio y unos poderes de los sacerdotes y levitas. En el fondo es la incapacidad de ser pueblo sacerdotal, la que se va poniendo de relieve ya en el libro de los Números y también en el libro después de Deuteronomio. Y hay una serie de instrucciones sobre cómo actuar y cómo hacer los diezmos, cómo hacer los sacrificios, etc. Por último, en el libro del Deuteronomio, pues Deuteronomio significa segunda ley, Moisés hace unas concesiones que Jesús dirá, por ejemplo, en relación al divorcio, que Moisés hizo estas concesiones por la dureza de corazón del pueblo, en referencia explícitamente al capítulo 24, versículos 1 al 3, cuando dice que si un hombre toma a una mujer, se casa con ella y resulta que esta mujer no acaba de caerle bien porque descubre en ella algo que la desagrade, le escribirá acta de divorcio, se la pondrá en su mano y la despedirá de su casa. Bueno, entonces lo permite acta de divorcio, el segundo hombre la puede aborrecer también. En fin, estas leyes, es un ejemplo, son el Deuteronomio, esta segunda ley que Moisés formula en nombre de Yahvé, pero que son, digamos, una reformulación ante la debilidad y la infidelidad del pueblo reiteradamente manifestada, porque en el Deuteronomio Números también narra nuevas traiciones del pueblo cuando dicen vamos a morir de sed, es decir, no acaban las rebeliones con aquella que protagonizan ante Josué y Caleb. Estos hechos que hemos narrado son importantes, sí lo son, porque son los hechos fundacionales del pueblo de Israel. Y ahora veremos cómo se formula el texto esencial del Antiguo Testamento. Es efectivamente en el Deuteronomio donde encontramos este texto esencial, que es el texto más importante del Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 9. Le llamamos el Shema a Israel. Escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé. Amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Que penetren en tu mente estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ella tanto si estás en casa como si vas de viaje. Así acostado como levantado, las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Esta profesión de fe tiene tanta importancia para los judíos que han realizado ese acto materialmente literal, es decir, la profesión es el Yahvé es nuestro Dios, el único Yahvé, el único Dios, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y han adoptado la costumbre de repetirlo a los hijos y lo que pone las atarás a tu mano serán como una insignia entre tus ojos, la escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Ahora os muestro gráficamente cómo esto se hace realidad, porque lo habréis visto a veces en judíos sin saber quizás qué correspondía a esta escritura. Aquí veis pues un judío que está leyendo la escritura y como lleva atado a su mano, tal como dice literalmente el Shema Israel, ¿no? Lleva atado estas palabras. La filacteria, que es estos cuadraditos que veis aquí, bueno, aquí veis atado, estos cuadraditos que veis aquí, lleva esas palabras y se lo ponen en la frente, como veis. Las jambas de las puertas, sí, es el mezuzá, aquí lo tenéis, también son estas palabras. Las palabras son estas en hebreo, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Hat. No pueden pronunciar, como sabéis, el nombre de Yahvé. Utilizan Adonai. Escuche Israel, Adonai es nuestro Señor, Adonai es uno. Estos son
las palabras de profesión de fe esencial para el pueblo judío. Ahora, antes de entrar en el hecho fundamental, que será como tan fundamental, hecho y texto fundamental del cristianismo, vamos a hacer una breve visión de los evangelios para tener claro quién se escriben, a quién se dirige, etc. Tenemos pues, en primer lugar, el Evangelio de Mateo, que el autor es Mateo el apóstol. ¿Veis? Aquí os pongo quién es el autor, a quién se destina principalmente, destina a todos, pero principalmente se escribe pensando en los judíos, y qué son lo que más destaca, y cuál es el énfasis. Es el mesianismo de Jesús y que Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, como es lógico porque está dirigiendo a judíos. ¿Cuál es la fuente? Es Mateo, Leví, es el mismo nombre, que es el discípulo. El discípulo levita, recaudador de impuestos. Y es uno de los evangelios que llamamos sinópticos. Sinópticos se llaman a estos tres evangelios porque son sustancialmente iguales. Vamos pues a examinar brevemente los evangelios, es decir, su autoría, la fecha aproximada, no la sabemos con exactitud, a quién era el destinatario principal, qué destacamos de cada evangelio y la fuente de los mismos. Veréis que aquí abajo señalo tres como sinópticos, que quiere decir, es una palabra que quiere decir que son iguales, sustancialmente iguales. En cambio es distinto el de Juan. Los sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. El de Juan es distinto y con él terminará la revelación. Vamos pues con cada evangelio muy brevemente. En primer lugar tenemos el evangelio de Mateo. Mateo es uno de los apóstoles, Mateo o Leví. ¿Cuál es el principal destinatario? Los judíos. Por eso él se dirige en palabras que conoce y en hechos que ellos saben. ¿Y qué destaca? Que Jesús es el Mesías que estaban esperando, que Jesús es el que da cumplimiento a las promesas que se contienen en el Antiguo Testamento. ¿La fuente cuál es? El propio discípulo, el propio apóstol. Mateo es Leví, el recaudador de impuestos, al que Jesús se dirige y dice: hoy comeré en tu casa. ¿De acuerdo? A continuación tenemos el Evangelio de Marcos, escrito por Juan Marcos, que es un discípulo del apóstol Pedro. Por tanto, el Evangelio de Marcos no era uno de los 12 apóstoles. Aproximadamente entre 65 y 75, hemos visto que Mateo es entre 64 y 110. Bueno, está escrito dirigido a cristianos no judíos, principalmente gentiles de Roma, principalmente. ¿Y qué destaca? Jesús como un líder de este nuevo éxodo, como Jesús como es el camino. El Evangelio discurre como un largo camino hacia Jerusalén y en ese trayecto se va narrando la vida y los hechos de Jesús. ¿Cuál es la fuente que tiene Marcos? Marcos es discípulo del apóstol Pedro y él va escuchando su predicación para redactar este Evangelio. A continuación tenemos el Evangelio de Lucas. Lucas es el médico, el discípulo de Pablo. Sabéis que Lucas también escribió los Hechos de los Apóstoles, que es una continuación, pero en la Biblia lo encontraréis separado porque se juntan los 4 evangelios como un género propio. Lucas fue después discípulo de Pablo y va escuchando su predicación. ¿Cuáles son sus principales destinatarios? Los cristianos, que antes eran gentiles y que se van a convertir al cristianismo. También, por tanto, cristianos no judíos, pero no tanto ya los de Roma, sino en general. ¿Qué destaca? Pues que contiene muchos detalles de la infancia de Jesús. Y la fuente se entiende que es la predicación de Pablo y los demás apóstoles, y también se supone que la propia Virgen María tuvo que darle detalles de la infancia que él narra, porque de otro modo no se comprendería que los tuviera, ya que él no fue uno de los 12 discípulos, no conoció en persona a Jesús en vida, no es resucitado. Por último tenemos el apóstol Juan, es el apóstol amado, es el último de los evangelios, ciertamente escrito hacia finales del siglo I,
y es uno de los dos evangelios escritos por apóstoles, Juan y Mateo. Los otros, Marcos y Lucas, están escritos por discípulos de los apóstoles. ¿A quién se dirige? A cristianos que provienen del judaísmo. Y él, ¿qué destaca? Pues las categorías que utiliza. Habla del logos, es una categoría de pensamiento muy griego. Jesús es el verbo, habla de esta nueva humanidad en Cristo y facilita detalles inexistentes en nosotros, de alguna manera los complementa. Veréis más adelante que cuando explico, por ejemplo, la última cena, pues los tres sinópticos explican la fracción del pan y el pan y el vino como cuerpo y sangre. En cambio, Juan explicará el lavatorio de pies, o sea, es complementario a los demás. Y con Juan termina la revelación. Ahora, de modo similar a como hemos hecho antes, señalando los hechos en el desierto como hechos esenciales de la profesión de fe del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza, ahora señalo como hechos esenciales del Nuevo Testamento dos, que son la última cena y la resurrección. Empezaremos por la última cena, por orden cronológico. Y nos fijamos en el texto que tenemos a la vista. El texto es muy similar en los evangelios sinópticos, en los tres, y leemos: mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo, lo partió y dándoselo a sus discípulos dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar las gracias se la pasó diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberéis de este producto de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros nuevo en el reino de mi Padre. Para una recta comprensión de lo que estamos leyendo, conviene saber cómo celebraban la Pascua los judíos. Se celebraba con 4 copas o cálices, es decir, los invitados tomaban vino 4 veces. Después de una bendición solemne, se bebía el primer cáliz y a continuación comían hierbas amargas recordando la amargura de la cautividad en Egipto. Seguidamente se leía la historia de la Pascua que está en el libro del Éxodo capítulo 12 y que contiene las instrucciones de Moisés para el sacrificio, para marcar las puertas con la sangre del animal, la comida de los panes ácimos durante 7 días y la herida a los primogénitos y la salida de Egipto después de 430 años, según nos dice Éxodo 12:40. Se cantaba el Salmo 113 y se tomaba el segundo cáliz. Y a continuación, y aquí debemos fijarnos, se servían cordero y pan sin levadura y se tomaba el tercer cáliz, llamado el cáliz de la bendición. Pero hemos dicho que eran 4 cálices, porque después del cáliz de la bendición se cantaban los salmos 114 y 118 y llegaba la Pascua judía al momento culminante cuando se bebía el cuarto cáliz, llamado el cáliz del cumplimiento. Ahora que ya sabéis que son 4 cálices, veis cómo Jesús interrumpe el ritual propio de los judíos para cambiarlo en el tercer cáliz, el de la bendición. Y en ese momento Jesús dice que el pan y el vino son su cuerpo y su sangre, la sangre de la alianza, que es una cita de Éxodo 24, que cuando hemos leído los hechos fundamentales en el desierto, hechos esos esenciales, hemos hablado de esa alianza, cuando el pueblo judío dice a Moisés que cumplirán la alianza propuesta por Yahvé. Aquella ratificación, pues ahora Jesús dice: no, mi cuerpo es mi sangre y mi sangre es la sangre de la alianza. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre de la alianza. Por tanto, Jesús toma en lugar de ese tercer cáliz, dice que lo sustituye por su cuerpo y su sangre. Tampoco Jesús toma la cuarta copa, que es el cáliz del cumplimiento. ¿Por qué? Porque ese cumplimiento se va a dar en su muerte. Y dice que no volverá a tomar el cáliz hasta la resurrección, porque dice: con vosotros no lo volveré a tomar, el producto de la vid, hasta el día aquel en que lo beba con vosotros, nuevo en el reino del Padre.
Pero profundicemos un poco más en qué significa esto de tomar el cuerpo y la sangre. Para nosotros el cuerpo es una tercera parte de la persona compuesta por cuerpo, alma y espíritu, o bien otros dirán cuerpo, mente y espíritu. El cuerpo es el físico solamente, pero no es así en la Biblia. El cuerpo es la totalidad de la persona, el hombre entero. Reiniero Cantalamessa, el predicador de la Casa Pontificia, lo explica muy bien y nos dice que el cuerpo en la Biblia incluye todas las capacidades, todas las experiencias, todo lo vivido. Esto es lo que Jesús nos entrega, toda su persona corporal. Por su parte, la sangre en la Biblia significa el principio vital, y Cantalamessa también nos dice, es el principio de la vida y la muerte. En la sangre representa donde está la esencia de la vida. Es el principio vital, ¿no? En la Biblia, tanto de hombres como de animales, de ahí la prohibición de consumir sangre. Por tanto, dice Cantalamessa, la sangre de Cristo es su vida y las muertes que vamos experimentando, los fracasos, los sufrimientos, el dolor, hasta llegar a la muerte de la persona. Así Jesús nos da su vida, su cuerpo, su experiencia y su muerte. Por tanto, nos da toda su persona. Toda la persona de Jesús nos la entrega con estas palabras. También el lenguaje que utiliza Jesús es un lenguaje sacerdotal. Lenguaje de cuando habla de la sangre de la alianza está utilizando el lenguaje que utilizan los sacerdotes para reiterar esta alianza. ¿Por qué? Porque en estos sacrificios Jesús está proclamando que Él es la nueva alianza y en esta peculiar nueva alianza Él es el sacerdote y es la víctima. El sacerdote y la víctima. Sin embargo, vemos que esta última cena es sustancialmente igual en los tres sinópticos, Mateo, Lucas y Marcos, no aparece en Juan. Vamos a ver por qué. Para entender por qué en Juan no aparece, debemos también ver dos textos. El primero es lo que se llama el discurso eucarístico, que es lo que tenéis a la vista. Juan nos presenta un discurso de despedida que tiene lugar también en la última cena. La última cena sí la presenta Juan, lo que no presenta es la fracción del pan y el vino, esas palabras de los otros tres evangelios. Pero en el seno de esa cena se pronuncia este discurso, que es un discurso profundamente eucarístico. Fijaos, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo le voy a dar es mi carne para la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo vivo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como aquel que comieron vuestros antepasados y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Como veis, Jesús se compara con el maná, con que Yahvé alimentó a los israelitas en el desierto, pero aclara que los que comieron aquel maná murieron, tuvieron hambre y murieron. En cambio, el que le coma a él no morirá, vivirá para siempre. Y habla reiteradamente de comer y beber su sangre y su carne, en palabras muy literales. De hecho, 4 veces utiliza la palabra en griego trochein, que es literalmente masticar, para escándalo de su audiencia, que incluía a muchos de sus primeros discípulos. Fijaos lo que hemos dicho en la imagen anterior, cómo la sangre era el principio vital, ¿no? Para el Antiguo Testamento, en la Biblia, cómo debieron sentirse ante este escándalo de comer su carne y beber su sangre.
Pero no es esta la única lectura que presenta la última cena, sino que existe una segunda parte, lo que llamamos el lavatorio de los pies, que ahora vamos a ver. Así pues, a diferencia de los tres evangelios sinópticos que presentan la institución de la Eucaristía, en Juan tenemos por un lado el discurso eucarístico y por otro las lecturas del lavatorio de pies, que es lo que vamos a escuchar ahora. Antes de la fiesta de la Pascua, hora de pasar de este mundo al Padre, Él, que había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando ya el diablo había metido en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó sus vestidos, echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla con que estaba ceñido. Después de lavarles los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis lo que acabo de hacer con vosotros. Así, ante la pregunta de por qué los tres evangelios recogen la Eucaristía y San Juan, el lavatorio de pies y el discurso eucarístico, ¿por qué esta diferencia? Podemos responder que ambas son complementarias. Ambas constituyen uno de los dos hechos esenciales, en este caso el hecho esencial de la última cena, porque engloba los dos, la Eucaristía y el lavatorio de pies. No se puede comprender la Eucaristía si no da lugar a la oblación, a la entrega por los demás. La Eucaristía es un acto de entrega. Jesús se entrega como víctima. Por tanto, esa entrega es lo que Jesús exige de sus discípulos, y de ahí el sentido profundo de la Eucaristía, que solo se comprende uniendo estos dos hechos que en su relato parecen tan distintos, pero que forman una unidad. La Eucaristía es partirse por los demás también. Veamos ahora la resurrección, que en realidad es el hecho fundamental del Nuevo Testamento. Y como la liberación de Egipto lo es del Antiguo Testamento, aquí es la resurrección, el vencer a la muerte. Y hemos tomado el texto de San Lucas, aunque todos los cuatro evangelios hablan de este hecho. Dice así: el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro. Al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto, cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Asustadas, inclinaron el rostro a tierra, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando estaba todavía en Galilea, cómo os decía: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, pero al tercer día resucita. Podemos fijarnos cómo empieza el Evangelio, el primer día de la semana. ¿Cuándo hemos hablado el primer día de la semana? Si recordáis, hablamos de eso en Génesis 1:5, el primer día de la semana. Es el primer día de la semana porque comienza un mundo nuevo, una nueva creación. Notad también que nos dice que estos dos hombres llevaban vestidos resplandecientes. Esto es un signo de gloria divina. Y nos dice también que la piedra había sido retirada del sepulcro. Más allá del hecho físico está el hecho que representa el signo. ¿Qué signo es la retirada de la losa? Es el signo de que se aparta la separación, el obstáculo entre el mundo de los vivos y los muertos. Lo que nos está diciendo el evangelista Lucas es que Jesús ya no es prisionero de la muerte, sino muy al contrario, Él es quien abre el camino de la resurrección. Veamos ahora otra lectura que complementa la visión que podemos tener de la resurrección.
De entre los distintos textos que podíamos citar de San Pablo, he escogido este 1 Corintios capítulo 15, versículos 19 al 23, que dice así: si nuestra esperanza en Cristo se limita solo a esta vida, somos las personas más dignas de compasión, pero no. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de los que murieron, porque así como por un hombre vino la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que por Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo, pero cada uno en su rango, Cristo como primicia, luego los de Cristo en su venida. Si prestamos atención, hay palabras que ya hemos oído antes. Hemos hablado, al hablar del Antiguo Testamento, de los hechos en el desierto, cómo Yahvé pide que se le ordena que se le reserven las primicias. ¿Qué son las primicias? Son los primeros frutos de las cosechas. Los primeros frutos de la cosecha son la realidad de la cosecha ya alcanzada, pero que está en crecimiento, de la que hay solo los primeros frutos. Y es en este sentido que Pablo presenta a Jesús como el primer fruto de la resurrección. Fijémonos también que Pablo utiliza la metáfora de Adán y hace referencia que como por Adán entró el pecado, y en Cristo es un nuevo Adán porque se produce la nueva creación. Él es el redentor del pecado, porque si Adán arrastró a la humanidad a la muerte, Cristo, el segundo Adán, lleva a la humanidad a la resurrección. Visto pues los dos hechos que, a mi entender, suponen los hechos esenciales del Nuevo Testamento, que son la Eucaristía y la resurrección de Cristo. Por supuesto que hay hechos importantísimos, la encarnación, la predicación, los signos, pero teníamos que escoger algunos esenciales. Y ahora, ¿cuál es el texto que a mi juicio existe bastante consenso sobre el particular? Es el texto esencial del Nuevo Testamento. Así como en el Antiguo Testamento es el Shema Israel, escucha Israel, ya ves tú, Dios es tu único Dios, etc. ¿Cuál es el texto esencial del Nuevo Testamento? Pues bien, el texto en el que existe más coincidencia, que es el esencial del Nuevo Testamento, lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Y dice así: porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Veis pues que son los dos extremos? Es la entrega de Dios Padre, su propio Hijo, y el objetivo de la entrega, que es alcanzar, conseguir la vida eterna. Aquí se resumen los dos hechos, la última cena y la resurrección, y las 4 lecturas anteriores que hemos visto. Esto es las 2 de la última cena y las 2 de la resurrección. Ahora bien, si este texto es el resumen de todos estos hechos, la Eucaristía, el lavado de pie, la muerte y resurrección de Jesús, quizá requiera profundizar un poco más en la comprensión de este amar de Dios. Si ya dijimos que amar es querer el bien del otro por encima del propio, esto se muestra en el amor de Dios, que se muestra en hechos históricos, mediante intervenciones concretas a favor del hombre, hasta llegar al culmen, al amor que se muestra en la encarnación, por la cual Dios se hace hombre en Cristo para salvar al hombre y se entrega hasta la muerte. Esta acción de Dios revela un amor de entrega, un amor que no está condicionado a la respuesta. Por eso decimos que Dios nos salva no porque seamos buenos, sino para que seamos buenos. Esa revelación de Dios como amor incluye este sacrificio de Jesús que anuncia Él en la última cena y que se consuma en la cruz. Incluye el servicio a los hermanos representados por lavarles los pies y la resurrección de Jesús en cuanto abre las puertas a las nuestras. También el amar a Dios, a todos los hombres, como sus hijos e hijas, nos constituye en hermanos en Cristo. Pero para acabar, para comprender en un lenguaje actual cómo es este amor,
Veamos las formas de amor a las que se refiere esta escritura y cómo Benedicto XVI nos ilustra en su encíclica Deus Caritas Est, porque existe otro tipo de amor en la Biblia, el amor filia, el amor entre hermanos, entre amigos, el amor eros, el amor ya más de posesión, pero este amor, el que se habla en este texto de San Juan, el que habla San Pablo en cuanto a Jesús, es el amor agape. En este texto, Benedicto XVI, en la encíclica Deus Caritas Est, nos muestra la unión entre el amor típico de esposo y esposa, que es el amor eros, el amor agape de entrega, el amor que Dios tiene por la humanidad y por su iglesia, tantas veces comparado en la Biblia como un banquete nupcial, y el amor agape mostrado en esta última cena, en el lavatorio de los pies, en la entrega de la vida por nosotros. En Jesucristo, que es el amor encarnado de Dios, el eros ágape alcanza su forma más radical. La muerte en la cruz, Jesús, donándose para levantar y salvar al hombre, expresa el amor en la forma más sublime. En este acto de oferta, Jesús ha asegurado una presencia duradera a través de la institución de la Eucaristía, donde bajo las especies de pan y de vino se dona a sí mismo como nuevo maná que nos une a Él. Participando de la Eucaristía, también nosotros somos involucrados en la dinámica de su donación. Nos unimos a Él y al mismo tiempo nos unimos a todos los demás a los cuales Él se dona, convirtiéndonos así todos en un solo cuerpo. De modo que amor por Dios y amor por el prójimo son verdaderamente fusionados. El doble mandamiento, gracias a este encuentro con el ágape de Dios, no es más solo una exigencia. El amor puede ser mandado porque antes ha sido donado. Fijaos cuántas veces se repite la palabra donar, donado, donación. Después de ver estos hechos y textos fundamentales del Antiguo y Nuevo Testamento, quisiera recomendaros un ejercicio, y es que leáis despacio los Hechos de los Apóstoles, que son la historia de la Iglesia primitiva. Como sabéis, el autor es San Lucas y lo encontraréis este texto de los Hechos de los Apóstoles después de los 4 evangelios, después del Evangelio de Juan, porque se separan así de los evangelios, aunque, insisto, el autor es el mismo San Lucas. De hecho, si miráis en el prólogo 1.1, pone esto: el primer libro lo dediqué, Teófilo, a todo lo que Jesús hizo, enseñó desde el principio. Esto lo escribe el propio Lucas. Os recomiendo la lectura de los Hechos de los Apóstoles porque ayudan a comprender no solo la Iglesia primitiva, sino cómo se va construyendo la Iglesia. Pensad que en el capítulo primero hay algo tan importante como la ascensión. En el capítulo segundo, Pentecostés, las primeras conversiones, la primera comunidad cristiana, la curación de un tullido, Pedro y Juan hablando ante el Sanedrín, la institución de los 7 diáconos, el discurso de Esteban, cómo Saulo aprueba su muerte en el capítulo 8, el bautizo de un eunuco por parte de Felipe, la vocación de Saulo, de Pablo, en el capítulo, el bautismo de los primeros gentiles y, en fin, cómo estos diálogos con los judíos y con los gentiles, que son tan importantes, que encontraréis sobre todo en el capítulo 13, al que me voy a referir ahora con un poco más de detenimiento. Luego las misiones de Pablo, cómo Pablo funda la iglesia de Corinto, cómo Pablo cae prisionero y apela a Roma, porque sabéis que Pablo era ciudadano romano, cómo es arrestado, como en Jerusalén, cómo habla ante el Sanedrín, cómo apela al César, como digo, está cautivo en Cesarea, y en fin, en Malta, el naufragio y la entrevista de Pablo con los judíos de Roma. En particular, os recomiendo que leáis el capítulo 13, que se suele llamar la misión, mirando el mapa que os enseñó a continuación. Si os fijáis en este mapa, podéis ir siguiendo el capítulo 13 y os dais cuenta de cómo toda esta zona, que era Grecia y lo que hoy en día es Turquía, donde se sitúan estas ciudades que reiteradamente oís hablar en las misas de la carta a los cristianos de Galacia,
o a los cristianos de Corinto. ¿Veis? La comunidad de Corinto, donde está. Pablo era de Tarso. Y, por ejemplo, si vais leyendo en el capítulo 13, que explica la misión, pues vais viéndolo. Así, si miráis el capítulo 13 a partir, por ejemplo, del versículo 4, nos dice que embarcaron rumbo a Chipre, ¿veis? Embarcan rumbo a Chipre, que llegaron a Salamina, si miráis la flecha como os voy marcando. Después atravesaron la isla y llegaron a Pafos. Luego se dirigieron a Panfilia. Después viajan hacia Antioquía. En fin, os recomiendo que vayáis siguiendo los viajes porque los va narrando el propio Hechos de los Apóstoles, especialmente el capítulo 13. ¿Veis? Explica los viajes, pues esta Antioquía, aquí tenéis la comunidad de Corinto, los cristianos de Tesalónica estaban aquí, todo esto, los de Éfeso, conviene tener un poquito la visión para que nos hagamos una idea. Aquí ya veis aquí los viajes finales cuando a Malta, Siracusa y Pablo acaba en Roma, donde morirá. Además, en este capítulo 13 no solamente narra los viajes, sino que nos explica cómo Pablo predica ante los judíos. Por ejemplo, en el versículo 36 y siguientes dice lo siguiente: ahora bien, David, después de haber cumplido durante su vida la voluntad de Dios, murió, se reunió con sus antepasados y experimentó la corrupción. En cambio, aquel a quien Dios resucitó no experimentó la corrupción. Como veis, centra su discurso ante los judíos en la resurrección. Insiste: tened pues entendido, hermanos, estoy en el versículo 38, que por medio de éste se os anuncia el perdón de los pecados y la total justificación que no pudisteis obtener por la ley de Moisés, la obtiene por medio de él todo el que cree. Como veis, hace una referencia a la ley de Moisés. Saulo era un experto en la ley, él había sido educado, se dice, a los pies del gran rabino Gamaliel, y él a los judíos les habla con el lenguaje que les es familiar sobre la ley de Moisés y la justificación. También aprovecho para señalaros que en el versículo 43, fijaos lo que dice: disuelta la reunión, muchos judíos y prosélitos que adoraban a Dios siguieron a Pablo y a Bernabé. Estos conversaban con ellos y les animaban a perseverar fieles a la gracia de Dios. ¿Quiénes eran los prosélitos? Se les llama a veces los prosélitos de la puerta. Eran personas que tenían atracción o admiración por la ley judía, pero digamos que aún no habían asumido en todos, no se habían circuncidado, no seguían los rituales, pero tenían ese interés en oír estas predicaciones sobre Yahvé, o iban a las sinagogas a escuchar las escrituras. Se les llamaba prosélitos de la puerta pues por eso, ¿no? Porque quedaban allí. También fijaos que es interesante cómo Pablo y Bernabé en el capítulo 13, versículo 44 siguientes, ya dice las palabras con las que se dirige a los gentiles. Los gentiles son los no judíos. ¿De acuerdo? Para terminar con esta lección, quisiera exponer simplemente con brevedad unas palabras sobre una visión de por qué prosperó el cristianismo en una forma tan relativamente rápida y tan extendida en todo el Imperio Romano. Fijaos que en este mapa veréis cómo era Roma en tiempos de Jesús. Roma ocupaba todo el Mediterráneo, parte de Galia, Britania fue en otra época conquistada, pero como veis, todo esto venía a ser como si dijéramos un mismo país, el mismo imperio, la misma moneda, era la época de la Pax Romana, sin aduanas. Dentro del peligro que suponía en general viajar en aquella época, pues había una relativa facilidad de viaje. Hay otro factor muy importante
La mentalidad religiosa de Roma era una mentalidad de tolerancia en ese momento. Incluso se veía aceptable la adoración de dioses locales. Que los romanos tuvieran sus dioses, eran politeístas y no veían extraño que hubiera dioses locales entre los pueblos y naciones que ellos conquistaban. Incluso la mentalidad de los filósofos, heredada de filosofía griega, no era contraria a pensar que existía un dios como causa primera. Y en Roma, ya digo, se aceptaban dioses extranjeros como Isis, Mitra, y que se hablara de Yahvé hacía muchos años que oían hablar de Yahvé. Tenía una cierta atracción por el judaísmo. Hay que recordar también que cuando hablamos del éxodo de Babilonia, comentamos que regresó lo que se llama un resto, muchos judíos quedaron en Babilonia y de hecho muchos judíos quedaron en Egipto también, hasta la conquista de Alejandro. Por tanto, en esta época existía por el imperio una gran dispersión de judíos. Se calcula que podían ser en torno a un 7% de la población del imperio. En casi todo el imperio se hablaba o se entendía el griego, que llamamos griego koiné, griego más simple, no tanto el griego literario, pero era posible comunicarse en griego con casi todas las naciones del imperio. Pensad que en Roma existía, se calcula, 10.000 judíos. Es una gran cantidad. Y en casi todas las grandes ciudades, o mejor dicho, en todas, había barrios judíos por la diáspora, porque había judíos en Alejandría, Cartago, en Atenas, en Éfeso. Entonces, esa existencia de judíos por todo el imperio y la existencia también de lo que se acabo de decir, los prosélitos de la puerta, que aprendían las escrituras, que eran gentiles pero aún no se habían convertido plenamente al judaísmo, facilitó que la predicación a los judíos pudiera realizarse por Pablo y los demás discípulos. Hubo también otros factores, digamos, por el ejemplo que dieron los cristianos, ¿no? Uno de los factores está de triste actualidad por la situación de confinamiento que estamos viendo en tantos países, porque cabe recordar que en Roma hubo varias pestes. Concretamente hubo una por la que murió el emperador Marco Aurelio Antonino, llamada la peste antonina, que duró del 167 a 180 después de Cristo, al parecer una epidemia, al parecer no seguro, una epidemia de viruela. Murió mucha gente en Roma. Hubo otra, la llamada de Cipriano, en el año 170 después de Cristo. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurría durante estas pestes? Pues lo que ocurría era que los ricos, los patricios, los poderosos se iban al campo, se aislaban y dejaban a sus criados y a sus sirvientes y a sus esclavos en Roma a su suerte, por así decirlo. Y murieron muchos por las condiciones higiénicas, por la superpoblación que entonces tenía Roma, ¿no? Y los que sobrevivieron veían que los cristianos no hacían esto, que esta secta extraña para ellos, ¿no? Ese grupo extraño de los cristianos se cuidaban unos a otros con independencia de su clase social. Esto fue una sorpresa para tanta gente en Roma. Entre otros factores que hubo, también como ejemplo para los romanos, estaba que los romanos practicaban el infanticidio muchas veces de niñas. Y se sabe porque se han encontrado cartas de romano dirigidas a su mujer diciéndole, pues, si es niña cuando nazca, sabes lo que tienes que hacer. Los arrojaban al Tíber. Y había cristianos que adoptaban estas niñas ajenas, pues para darles una vida, ¿no? Entonces, estos ejemplos, junto con el valor de los mártires, la fe demostrada, la fidelidad a su forma de vida, la bondad de los cristianos, pues fueron un factor de atracción durante estos primeros siglos que llevaron a mucha gente a convertirse al cristianismo, comparando la forma de vida de los cristianos con las de otras personas que tenían otros dioses y otras deidades y que vivían en esa sociedad tan corrupta. Con esto damos por concluida esta sexta lección o sexta sesión.
Espero que haya sido de vuestro agrado y que podamos compartir la séptima en breve. Gracias.